Telecontactotv.com para todo el mundo. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Bien, buenas tardes, amables televidentes. Estamos saludándoles con las palabras, con las letras de esta canción, rogando que el Espíritu de Dios se quede en este lugar, en tu casa, y pueda morar en él. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes, Jerez. Buenas tardes, amables televidentes. Buenas tardes, Olivo y Samuel. Buenas tardes, Jerez. Nos complace comenzar en este momento nuestro programa y su programa Hay una Esperanza, llevando esperanza a los hogares, porque estamos convencidos, Sammy, que solo hay una esperanza, y es Jesucristo regresando a este mundo para enderezarlo. Así es. Entendemos que este es un mundo lleno de problemas, de dificultades. Estamos pasando por una crisis ahora mismo, fruto de lo que pasa en el vecino país de Haití, que también nos afecta a nosotros, ¿no? Sí. Pero estamos plenamente seguros que no importa lo que pase en esta tierra, Cristo vendrá, va a intervenir para que este mundo pueda ser como era al principio, bueno en gran manera. Y de hecho es la única esperanza que este mundo tiene. Así es. Por eso nosotros cada domingo en este espacio tratamos de traer la palabra de Dios, porque sabemos que si Dios no está en nosotros, en nuestro hogar, en el quehacer de cada uno de nosotros, pues nada podemos hacer sin Él. Cristo lo dice, sin mí nada podéis hacer. Bien, en este momento vamos a continuar con el momento de oración. Así es. Ahí están los teléfonos en sus pantallas. Si alguno quisiera una oración especial, llame al canal y nosotros lo vamos a incluir en nuestro programa de oración. Así es. Así es que se está orando como siempre por todos los enfermos que tenemos en nuestro medio, que a veces ya no quisiéramos mencionar porque se ha hecho rutina, pero hay 4 que quiero mencionarlos. Ellos son Rafael Tejada, que está en condiciones muy delicadas. Ayer hablé con su hermano y me dice que hay que levantarlo. Por otro lado, estamos pidiendo que se ore por Damaso Jorge y por Alba Valerio. Alba Valerio está en condiciones críticas, o sea, delicadas. Y también queremos que se lleve en oración a Joelina Herrera. Y los demás nombres que ya hemos mencionado, y algunos enfermos en el hospital que el hermano Jerez visita cada sábado. Así que te voy a pedir a ti hoy que eleves la oración. Sí, antes de elevar esta oración al Todopoderoso, queremos también que esta oración pues se la presentemos también en el nombre de Fanny Aracena, nuestra hermana, que también pidió que oráramos por ella. No, oraremos por su restablecimiento personal. Sí, pues vamos a orar por Fanny de manera especial porque ha sido una artista que ha estado en este programa. Invitada a este programa. También queremos orar por Yulisa Vázquez, la hija del hermano Julio César Vázquez, para que Dios pueda ayudarla a encaminar su vida por el sendero correcto. Igualmente por Ameiris Félix
y algunos jóvenes más, para que Dios les dé la capacidad de entender que Jesucristo es el camino. Es el camino. Así que, Así vamos a orar. Elévate. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, Gracias. estamos muy agradecidos porque hoy podemos contar con vida gracias a ti. A ti. Amén. Queremos agradecerte porque somos tus hijos y tú como Padre estás dispuesto a ayudarnos. Amén. Por eso, Dios, en este momento ponemos en tus manos los nombres de los enfermos que se han mencionado en este lugar, para que tú hagas tu voluntad, hagas tu obra en ellos. Si has de sanarlos, oh buen Dios, que sea para tu honra y gloria, y si no, que los prepares para el encuentro contigo. Amén. De igual forma, por los jóvenes que mencionamos, a Fanny, a Yulisa, a Meiris y a otros más, para que tú tomes control de sus vidas y también los prepares para el encuentro contigo. Amén. Amén. Bendice a cada amable televidente, a cada hogar que nos escucha y nos ve en esta tarde. Y también te rogamos, oh buen Dios, por los hermanos haitianos, para que tú les des con tu Consuelo. paz y les Sí, des Padre, consuelo. ayúdanos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. 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 Continuamos, señor director, con el programa. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su sección devocional Aprendamos de la Naturaleza. Una bienvenida muy especial para mi compañero, el señor Samuel Félix, que me acompaña como cada domingo. Muchas Bienvenido. gracias. Hoy no me dejo votado. No, hoy no lo dejé Ok, votando. perfecto. Ni lo dejé solo tampoco. Pero una bienvenida muy especial para todos ustedes televidentes, especialmente para el señor Joaquín Félix, que está en sintonía con nosotros, para Braulio Cabrera, que también está en sintonía, Mercedes y unos cuantos amigos más. También tengo a la China en Pueblo Nuevo, que le dije con mucho cariño, le iba a mandar su saludito y felicitándole porque la semana pasada fue la familia feliz de nuestra iglesia. Qué bueno. Que Dios derrame ricas bendiciones sobre usted y los suyos también. También queremos saludar a un grupo de amigos de Villa González, no, amigos y amigas que me dicen, hey, los vi en el programa. Así es que esa gente de Villa González, esa zona de Palmar arriba, Palmar abajo, a todos ustedes, pero a ellos de manera especial, porque esta semana muchos de ellos dijeron que nos vieron en el programa, así que manténganse en sintonía y corran la voz para que más gente se incorpore al fan de este programa. ¿Qué les parece? Sí, sí, y sabiéndole siempre y haciéndole saber a ustedes que pedimos sus oraciones por esta programación. Acuérdate de Cuello. Mi amigo Héctor Cuello, que Mi familia, está, y toda la Héctor, familia que doña está en Inés, sintonía, doña que Inés y como los cada hijos. domingo nos está mirando. Sí, pero sí. sí pedimos la oración de ustedes por nosotros, ya que la de nosotros va dedicada a ustedes. Así oramos mutuamente y pedimos que Dios nos ayude a cada uno en nuestras necesidades de este mundo. Y a propósito de esto, quiero traerles algo muy curioso, un dato curioso. En África hay un grupo de monos que se ha urbanizado, a los cuales le dicen monos ciudadanos. ¿Pero cómo es eso? Ay, ¿Tienen su documento de ciudadanía? déjenme explicarle. Curioso, Estos ¿no? monos tomaron el atrevimiento de salir de la selva e irse a la ciudad. De una manera tal que ya ni siquiera pueden andar entre los árboles como antes lo hacían, sino que ya están acostumbrados a sus edificios y abandonados y casas y techos de las casas. Bueno, estos monos ya están acostumbrados a la comida condimentada que preparamos los humanos. Un naturalista sintió curiosidad por esto y llevó a estos monos a un lugar junto con algunos monos de los que están en la selva y les puso dos platos, un plato con comida condimentada y otro con comida así natural de la selva. Y para su gran sorpresa, se notó que los monos de la ciudad prefirieron comer sus manís tostados, prefirieron la comida condimentada, sazonada, hecha por el hombre, y totalmente se negaron a los vegetales crudos, a las hojas de los árboles, cuando los monos que todavía continúan en la selva sí prefirieron esta comida saludable y evitaron la comida condimentada que los monos
prefirieron, los monos urbanos, urbanizados prefirieron. Pero esto no se queda aquí. Muchos de estos monos que aún viven en la ciudad son captados y lo agarran y lo llevan a la selva. Pero estos no resisten estar en la selva y salen corriendo y vuelven otra vez a la ciudad, a pesar del peligro que esto implica para ellos, porque imagínense ustedes, como animales al fin cometen muchos daños y las personas siempre quieren salir de ellos de la manera menos grata. Hubo otro naturalista que también se interesó en estos monos y lo puso a todos en una misma jaula. Para sorpresa de los monos de la selva decidieron estar en un rincón sentados y tranquilos, mientras que los monos de la ciudad o los ciudadanos empezaron a pelearse entre sí. Peleas que algunas terminaron con fuertes golpes y heridas y otras hasta en la muerte. Esto nos deja ver a nosotros que Dios hizo los animales, incluso a nosotros nos hizo un hermoso jardín del Edén. Nos hizo para estar en contacto con la naturaleza, nos hizo los alimentos que íbamos a ingerir y un lugar seguro donde habitar. Pero por el pecado nosotros decidimos, incluso los hijos de Caín, lo primero que hicieron fue hacer una ciudad. Y así vemos la historia sucesivamente, que Lot abandonó a Abraham para irse a la ciudad también, y esto le trajo muchas y feas consecuencias. Así es, no es que las ciudades sean malas, es que Dios creó al hombre para que viva en contacto con la naturaleza, no con la urbanidad. Y por eso dice en el libro de Romanos, usted puede acompañarme, en el capítulo 8, comenzando en el versículo 19, leeremos un par de versículos, dice: la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección. Dice el versículo 21, de que la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente, hasta ahora, todas las criaturas gimen a una, y a una sufren dolores como de parto. Y este es un ejemplo con estos monos. Se han urbanizado totalmente, ya sus hábitos naturales los dejaron, ya no quieren comida natural, quieren comida preparada, ¿no? Enlatados, sus McDonald's, me imagino, ¿no? Querrán todo esto. Entonces, nosotros tenemos que entender que la vida natural es la vida más saludable, por muchas razones: los alimentos, el aire que se respira, el agua que se consume, el estilo de vida, ¿no? Todo eso es saludable en contacto con la naturaleza. Sin embargo, en la ciudad la vida se acorta, se achica por la alta contaminación que hay. Incluso podemos ver ahora mismo, actualmente estamos enfrentando problemas de la ciudad, de la urbanización, Sí. Y fue lo que pasó en nuestro vecino país de Haití. Muchas edificaciones se destruyeron en la ciudad. Por la alta concentración de gente y edificaciones. Entonces, todo esto es fruto del pecado al que hemos sido sometidos. Pero gracias al Señor, dice aquí en el verso que ahora mismo estábamos leyendo, en el verso 25 de Romanos 8, si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos. Esperemos con paciencia, manteniéndonos siempre en oración y comunión con nuestro Dios, estudiando su palabra, dando a otros a conocer la palabra de Dios, y veremos que todo esto es simplemente algo de paso. Todo esto pasará y pronto estaremos con nuestro Señor en gloria. Vamos a disfrutar ahora de esta linda pieza musical, ¿verdad? De alabanza a nuestro Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba, Señor. Adora, Señor. Exalta al Señor. Cántale al Señor. Y alaba a Dios. Y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Bien, buenas tardes nuevamente con ustedes en su programa Hay una Esperanza. Ahora estamos en la sección de la fe de Jesús, una investigación bíblica responsable, seria e imparcial, ceñida a la verdad. Y esta tarde vamos a escudriñar y analizar la lección número 12, cómo se guarda el sábado. Pero antes quisiera permitirme saludar a mi amigo Chepe, Bueno, el vale ¿cómo Chepe, estamos? Bueno, y contento. preguntarle
¿Qué hizo esta semana? ¿Por dónde se fue con Mojino? Bueno. Buscando informaciones. Bueno, yo le voy a decir algo. Nosotros, los que estamos siempre atentos a la palabra de Dios, tenemos que andar siempre detrás de lo que es la información veraz. Oiga, qué palabrita. Oiga, usted está muy fino. Porque hay que buscar la palabra. Ay, mire, estuve ahí en la ciudad de Vamos Moca. a ver esas imágenes Estuve allá con Mojino en esa actividad donde los grupos pequeños. de Moca. Sí, Vamos y de Santiago también y de Hasbach. Había una reunión Claro. de los grupos evangelizadores y Sí. grupos pequeños. Ahí estuvo la iglesia repleta de personas que estaban allí viendo y escuchando la palabra de Dios. Y cada cual quiere que solo los dirigentes sean los que ocupen las responsabilidades y sean los que hagan el trabajo. Y muchos se sientan a ver. Entonces no se cumplirá el objetivo por el cual Dios nos ha hecho parte integral de este cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es que todos podamos mantenernos activos y desempeñemos la obra que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a unirnos todos como un solo hombre y una sola mujer y terminar la obra que Dios nos ha encomendado. Desafío. Para que la iglesia aquí en el norte termine su trabajo. Vamos a estar de dos en dos cada uno, orando por el unidad y el uno por el otro. Bien, señor director, Ahí gracias. Oiga, ahí estuvo toda la iglesia orando de rodillas, orándole al Señor por los problemas de este país y de otros países. Miren los pastores también ahí donde están arrodillados. Eso es importante. Eso es interceder, se llama. Intercediendo por la nación y porque los hermanos y hermanas de diferentes lugares tengan consolación en sus tribulaciones. Sí, además de eso, ahí me gustó mucho la participación que tuvo el pastor Río. Vamos a correr un poco la imagen hasta que salga el pastor Río. Que por favor. Hablando precisamente, oiga bien, el tema de la fe de Jesús. Vamos a ver qué nos decía un Río. seminario que dio el pastor Río sobre lo importante que es estudiar la fe de Jesús. Vamos a ver, señor director, por favor, córralo un poco ahí. Ahí está. La gente vuelve ¿a dónde? A la fe de Jesús. Y yo hice un experimento. ¿Por qué la gente le gusta tanto la fe de Jesús? Bueno, he sacado mi propia conclusión. Y es porque la fe de Jesús tiene una metodología pedagógica, aunque fue escrito hace más de 40 años, me gusta la metodología y nos es fácil para enseñar. Primeramente, la doctrina, una pregunta y la respuesta. Luego, ¿qué debo hacer? Eso ahí, eso es lo que nos da el poder, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y luego la última parte. ¿Cuál es la última parte? Mi decisión. Y ahí está. Yo estaba diciendo a algunos pastores que nosotros queremos dar un curso certificado para laicos en la zona esta. Ya lo hemos dado en el norte, pero el mejor salió la Asociación Central. Asistieron 280 laicos durante 17 domingos, de 8:30 a 12:30. 16 domingos de clase y el último sábado de graduación. Porque ahí se va a aprender mucho, porque en esos cursos laicos, oiga, se estudia la Biblia de cabo a rabo. Bien, ahí estuvimos viendo al señor Río, el catedrático de teología de nuestra universidad en Bonao, en UNAM, y resalta el valor. Y yo quiero agregarle que es precisamente la metodología socrática, que así se llama, pregunta y respuesta, método socrático de enseñanza. Ese método es pegajoso, porque es participativo. Además de eso, que nos da la oportunidad de preguntar y buscar la respuesta en la Biblia. Ahí vamos ahora con la lección número 12. Sí, señor. Vamos a ver, señor director, cuál es el título. ¿Cómo se debe guardar el sábado? Ajá. Interesante. La semana pasada hablamos que el sábado era el día del Señor. Claro. Hoy vamos a ver cómo se debe guardar. Es la regla que el Señor pone para que guardemos su santo sábado. Vamos a ver qué fue lo que Dios hizo con el sábado en principio. ¿Qué hizo el Señor?
con el sábado. En Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así: y acabó Dios los cielos y la tierra y todo su ejército, y acabó en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios hecho y criado. Oiga. 3 cosas que Dios hizo con el sábado, que no lo hizo con ningún otro día de la semana. Lo reposó, sí, lo santificó y lo bendijo. Quiere decir que lo declaró santo. Lo declaró santo. Ahora yo pregunto, ¿quién puede quitarle la bendición o la santificación a lo que Dios le coloque su bendición? Bueno, el hombre hasta ahora ha estado violando eso, porque el sábado lo irreverencian, es decir, el sábado no le dan la importancia. Lo irrespetan. Si lo irrespetan, entonces le han quitado, el hombre le ha quitado entonces la bendición que Dios le puso. Pero nadie se la puede quitar, no importa el rango. No, señor. Vamos a ver no, ahora en qué día se debe hacer la preparación para que nosotros empecemos el descanso. Para recibir el sábado. Sí, para recibirlo. En Éxodo capítulo 16, 22 y 23. Dice que en el 6º día, es decir, los viernes, en el pueblo de Israel, en el desierto, se daba el maná, y aquí se daba una orden porque Dios no daba maná el sábado. Ajá. Dice, en el día 6º recogerán la comida, 2 gomer cada uno, es decir, 2 medidas, 2 raciones. Exacto. Una para el viernes y una para guardarla para el sábado. Exacto. Y la congregación, y vinieron a Moisés a decirle que lo estaban recogiendo doble, porque no se podía recoger, se podría, pero Dios dijo, el viernes hay que recoger para el viernes y para el sábado. Es decir, que ese era el alimento que Dios mandaba. El maná, el pan del cielo. Venía del cielo ese pan. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, amén, el reposo de Jehová. Lo que hubiere de cocinar, cocínelo hoy. Y lo que hubiere de cocinar, cocínalo. Y todo lo que te sobre, guárdalo para mañana. Es decir, el viernes cocina para hoy y para mañana. Es decir, que el Señor nos manda a preparar los alimentos el día antes. Prepararnos los viernes para guardar el sábado. En realidad, yo recomiendo y aconsejo que desde el mismo domingo debemos empezar a hacer arreglos para guardar el sábado. Porque no solamente dejar todas las cosas para el último día. Yo aconsejo que desde el miércoles empiecen las damas a lavar, que a planchar, que a limpiar el piso, y el jueves y el viernes para atender los alimentos si no hay enfermos. Si hay enfermos, yo recomiendo que pueden prepararlo el mismo día. Sí, ¿cuándo comienza el sábado? Es decir, ¿a qué hora comienza un sábado? ¿En qué momento? Levítico 23, versículo 32. Dice, sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 del mes, de tarde a tarde. Holgaréis o guardaréis vuestro sábado. Es decir, que de tarde en tarde comienza y termina un día. Sí, la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana en Génesis 1, un día. Es decir, que no es como se usa tradicionalmente las 12 de la noche. No, eso fue el calendario gregoriano que fue cambiado en el 1852. Pues ahí le comenzaron a cambiar, entonces la cosa comenzaron a hacer arreglos y a las 12 de la noche llevaron el día. Inicio. Pero bíblicamente, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Es decir, el sábado debe empezarse la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, hasta la tardecita del sábado. Y la siguiente pregunta dice, la número 4 dice, ¿de qué hay que atenerse el sábado? O sea, ¿qué no debemos hacer el sábado? ¿Qué no debemos hacer? Vamos a ver. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hará en él obra alguna. Y cuando ahí la Biblia usa esos términos, es obra remunerativa. Que sea de paga. No se refiere a obra de caridad. Tiene que ver con trabajo y dinero. Trabajo secular. Y dinero. Y dinero por trabajo. Exacto. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque Jesús dijo que es lícito hacer el bien los sábados. Claro, porque hay mucha gente que cree que porque no, el sábado es de reposo. Toman esa expresión para querer decir que ni siquiera una caridad y un servicio al prójimo. No, son los trabajos seculares pagados. Sí, señor. Los que no deben efectuarse.
Continúa la siguiente pregunta. Vámonos ahora, ¿dónde hay que asistir el sábado? ¿A San dónde Lucas, debe usted ir para alabar al Señor los sábados? San Lucas 4:16. A donde Jesús iba, a la Vamos a iglesia. ver, Jesús iba los domingos. A la iglesia dice que los sábados era costumbre de él, fue a Nazaret donde se había sido criado, y según su costumbre en el día de sábado se levantó a leer. ¿Y qué leía? La Biblia, Claro, él que en iba a ese ensayar. tiempo era el Viejo Testamento. Era el rollo del Viejo Testamento, porque yo quiero que usted sepa que hasta los años 60 o 45 en adelante no hubo Nuevo Testamento. No, porque eso tiene que escribirse después de la historia de Cuando Jesús estuvo aquí, se rigió por el Viejo Testamento. Claro, porque todos los rollos que le pasaban a la ella a Jesús eran del Viejo Testamento. Es decir, Ahora, ¿cómo podemos negar el Viejo Testamento? ¿Qué se puede hacer? Ahorita vimos lo que no se debe. Ahora, ¿qué se puede hacer en los sábados? A pesar del día de descanso. Vamos sábado, a ver. Ahí en Mateo 12:12. Sí, señor. Dice: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer en los sábados el bien. Es decir, que cualquier bien a una persona enferma, por ejemplo. Déjeme explicar ese texto. Sí. Los judíos tenían por costumbre que no le servían a ningún ser humano el sábado ningún tipo de favor. Es decir, pero cuando estaban las leyes de Moisés. Escúcheme. Y el judío no le atendía a ningún prójimo en sábado. Pero si su oveja, de la cual sacaba leche para el queso y la mantención, para comer, se caía en un hoyo, iban y la sacaban. Sí. Para eso podían hacer el trabajo. Pero para un prójimo no. Ahí entonces. Y Jesús le dijo: los hombres valen más que las ovejas. Claro que sí. Y es lícito hacer el bien el sábado. Es decir, que lo que estaban haciendo entonces era dándole prioridad a los animales y no a la gente. Pero entonces, cuando el sábado es hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Tuvo bien la amonestación de Jesús a los judíos, porque le aclaró que era más importante el hombre que una bestia o un animal. Ahora, ¿qué bendiciones se reciben por la obediencia del sábado? Vamos a verlo en Salmos 37:25. ¿Qué promesa hace Dios al que le es fiel? Vamos a ver. Adelante, señor director. ¿Qué promesa hace Dios? Dice: mozo fui, dice David, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es decir, que Dios se compromete a sostener, a socorrer y a darle el alimento a todos los que son fieles en la observancia del sábado. Es decir, que aquellas personas que trabajan en sábado y quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad, por ejemplo, pendiente a un trabajo, Dios le está diciendo que no he visto justo desamparado, ni hijo de él que bendiga que el pan. Él está dispuesto a darle el pan. Es decir, que si el Señor está dispuesto a darnos el pan y a proveernos de lo que necesitamos, ¿para qué necesitamos aferrarnos a un trabajo? Mire, oiga, para violar el sábado. Yo tengo 40 años tratando de ser fiel al Señor con la observancia del sábado. Muy bien. Y nunca me ha faltado comida ni para mí, ni para mis hijos, ni salud. Amén. Eso es lo que se llama ser fiel al Señor. Sigamos el camino correcto, el que el Señor nos quiere. ¿Qué protección le brinda Dios al que obedece el sábado? Vamos a verlo. Ahí está la respuesta. Y será que si obedeciere cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces dice la siguiente: yo daré la lluvia a vuestra tierra en su tiempo y la temprana y la tardía, y la sementera y la temprana y la tardía cogerá tu grano y tu vino y tu aceite. Es decir, no te faltará lluvia para las cosechas, no te faltará el vino para darle de comer a tu familia y a los demás. Ni nada. En otros lugares dice que aún los animales no se ahorrarán, es decir, parirán. Dará tus bestias y comerá y te hartará. Ahí está. Es decir, que al que él es fiel, es una promesa verdadera. Le promete pan, salud, comida y que su cosecha no se dañará. El Señor es el único Señor que puede darnos las cosas porque es el gran proveedor. No hay otro como Ahora, Dios. ¿qué debemos hacer? Esta es la pregunta importante. La pregunta importante, amado televidente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe usted hacer? Obedecer fielmente a lo que Dios manda
Oiga Santiago eso. 4:17. Obedecer a Dios, no al pastor. No, señor. No a los ministros, a Dios. Solamente. Y su palabra dice. Dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado está en el que sabe que debe guardarlo y no lo guarda. Claro, está pecando contra Dios porque no está Otra haciendo lo cosa que correcto. usted debe hacer. Confiar plenamente, plenamente en en Jesús. Jesús. Filipenses 4:13. Dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que en Jesucristo está todas las cosas buenas. Ahí está el gran proveedor. Todo lo puedo en Cristo. Amados televidentes, si usted ha tenido dificultad para creer esto, confíe en Jesús. Acérquese a Él, porque Jesús es la clave. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Además de y eso, Pablo nos asegura que usted en Él lo puede todo. Amén. Ha sido su Aquí sección. está. Antes de nada, quiero avisarle a los amigos televidentes que pueden llamarnos, oigan bien, para solicitar este curso gratuito Pueden recibir el de folletico. la fe de Jesús. Nos pueden llamar aquí al teléfono del canal 575-5700 con el 829 y recibirá este hermoso ejemplar de la fe de Jesús. Aquí sí hay sabiduría, porque esto lo estudia usted con la Biblia. Bien, ha sido su sección La Fe de Jesús en este su programa Hay una Esperanza. Continuamos, señor director. Todavía no sé cómo leer, todavía no sé cómo escribir, redactar una carta no podré, pero lo que tengo te daré. Todavía no puedo trabajar, soy pequeño y tengo que estudiar. Y todo aquel. Bien, buenas tardes. Otra vez estamos ahora en la sección ¿Sabías qué? Oye, Samiramis, ¿sabías que la mayoría de las enfermedades que atacan al ser humano entran por la boca? Y que el vehículo que usan las enfermedades para ir a la boca son nuestras manos. Bueno, eso sí lo había escuchado anteriormente e incluso escuché que el lugar que debe estar más limpio de la casa es la cocina y mucho cuidado con el estropajo que utilizamos para fregar. Así es. Porque ahí es donde se aloja la mayor cantidad de microbios. No, y durante estos programas estaremos hablando de estos asuntos, de las enfermedades, de los microbios, no, ya que, oigan bien esto, estamos al lado de un país con problemas serios y debemos estar alerta por las enfermedades que pueda ocasionar el desastre de Haití. Estamos aquí a poca distancia, ¿eh? Sí, sí. Antes de ampliar un poquito más con esto, vamos a pasar con nuestro anuncio de los libros, Ok. de nuestra agencia de publicaciones, la cual tiene libros interesantísimos de salud, por cómo mantener una buena salud, cómo criar a nuestros hijos, cómo tener una buena relación con los demás, con nuestros hijos, entre parejas. Tenemos Biblias disponibles y una gran diversidad de libros para niños, para adultos, libros, música, alimentos saludables, y tenemos muchas cosas importantes para educar a nuestra población que en estos momentos lo necesita mucho. Así es. Mucho necesita de aprender cómo una buena alimentación, cómo tener una buena alimentación y cómo prevenir muchas cosas, porque nos enfocamos mucho en la salud por la naturaleza, como dice este libro. Somos amantes de la naturaleza y entendemos que estos libros tienen una gran gama diferente de educación para educarnos a nosotros y en estos críticos momentos que estamos pasando más. Así es. Para conseguir estos libros, esta buena música, los alimentos, ¿no? Vaya a la asociación, a la agencia de publicaciones, que está ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte, esquina México, en Villa Olga. Juan Pablo Duarte, esquina México. Un carro de la A los deja en la misma esquina. Recordándole que estamos abiertos de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y los domingos como hoy todavía le quedan 20 minutos para usted ir y pasar, porque laboramos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pase por allá y tome un buen libro. Elija usted, para usted un buen libro, o regale un buen libro en estos momentos. Así es. Vamos a ver unas imágenes
breves de un desfile que se realizó en la zona 2, ¿no? En Moca, sobre, el desfile es básicamente los grupos pequeños, ¿no? Para que vea cómo estos jóvenes están desfilando con las banderas, tanto nacional como de los clubes de guías mayores, conquistadores, que precisamente todo coincidió con lo que fue el desfile mundial de la Biblia, ¿verdad? Sí, ahí están pasando los líderes de los grupos pequeños, con los nombres del grupo pequeño. Exactamente. En el cual se están desarrollando y en los cuales se estudia la Biblia. Así que le invitamos, mire, así como ellos lo están haciendo, busque cerca de su casa, cerca de su comunidad, tiene que haber un grupo pequeño. Así es. Acérquese y estudie la Biblia con ellos. Y si le interesa, llámenos aquí, que le vamos a decir dónde usted puede ir y encontrar un grupo pequeño. Sí. Vamos a continuar con la otra parte. Decíamos ahorita sobre las enfermedades. Miren, amables televidentes, tenemos organismos vivos que son los que causan enfermedades. Los generalizamos como microbios, pero pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser virus y viriones, que son partículas más pequeñas que los virus. Y más peligrosas. Y más también. peligrosas. Sí. O sea, ellos no llegan a su boca si usted no lo lleva. ¿Cómo lo lleva? Con las manos. Por lo tanto, es indispensable que las manos estén bien, pero bien limpias. Hay que lavarse las manos. A propósito que usted trae eso, traemos este tema hoy aquí a colación, porque el problema que está enfrentando Haití viene para nosotros, trae consecuencias para nosotros. ¿Cuáles consecuencias? Esos microorganismos vuelan con el aire, es decir, vienen con el viento, pueden venir en la tierra de un vehículo que estuvo allá. Viene el microorganismo en el cuerpo de la persona, de la ropa. Usted tuvo algún contacto con esa persona o esa persona cruzó cerca de donde usted estuvo o está. El aire, el viento lo trae hacia usted y estos microorganismos son muy resistentes. Así es. La mayoría, y por la descomposición que está pasando Haití en este momento, trae muchos efectos secundarios. Cuídese usted y cuide de toda su familia y de todo el que le rodea. Así es. Los virus, por ejemplo, los hongos, las estructuras vivas de estos microorganismos pesan mucho menos que el aire, no tienen peso, por lo tanto están flotando en el aire y son capaces de sobrevivir años flotando en el aire o debajo de la tierra. Y cuando se dan las condiciones, pues surgen y causan enfermedades. ¿Qué condiciones son? Como tenemos ahora, alta humedad relativa, temperaturas más o menos cálidas en el día y en la noche frías. Se crea un microclima para que esas estructuras, esos microorganismos, afecten no solamente a las plantas, también al ser humano, o mayormente al ser humano. Y esos cadáveres en descomposición que están todavía debajo de escombros, ya están prácticamente drenándose, ¿no? Especialmente con las vísceras, el estómago, que es donde más microorganismos dañinos hay. Y eso sale al ambiente y usted se imagina lo que puede pasar. Y hay mucha gente cruzando la frontera, aparte de los vientos que en esta época del año son hacia acá, de allá hacia acá, que van arrastrando estos microorganismos que pueden causar daño. Por lo tanto, lo recomendable es higiene, mucha higiene. Realmente mucha higiene en las manos. Cuidemos a nuestros niños, principalmente sus manos, y nosotras las damas, la manipulación de los alimentos, cuidemos también. Que hablaremos el domingo de cómo manipular los alimentos, ¿no? Si Dios quiere. Nos mantendremos todos estos domingos dándole cada domingo una pequeña capsulita de higiene y de salud, porque en este momento sí que necesitamos concientizarnos sobre lo que es la higiene que necesitamos ahora mismo. Así es, y como programa estamos recomendando a la gente estas medidas y además una plena confianza en Dios. Creo que dice ahí en un texto que usted me enseñó, que vamos a leer ahora, para que la gente ponga su confianza en Dios, pero también haga su parte en este proyecto. Sí, realmente sí, estamos invitándole a todos ustedes a ponerse en la mano de Dios y a utilizar la higiene también, porque Dios nos hizo para ser limpios. Así es. ¿Cuál dice el texto? Mateo 4, 23, ¿verdad? Dice, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia de la gente. Pongamos a Jesús en las manos de Jesús. Ya lo saben. Buenas tardes y continuamos con nuestra programación. Mira, mamita, ahí está Jesús.
Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es, como algunos dicen, un microchip de computadora implantado debajo de la piel? ¿O todavía algo más maligno? Bien, estamos nuevamente con ustedes, amados televidentes, como siempre en un breve análisis bíblico de algunos de los tópicos controversiales en nuestra cristiandad. No es un secreto que para la mayoría de hermanos y hermanas, el cristiano, según enseñan algunos, ya no tiene obligación con la ley de Dios. Pareciera como si viviéramos en un caos espiritual. No se tiene respeto a los mandamientos porque supuestamente, según algunos teólogos, Cristo la clavó en la cruz y usted ya puede matar, robar y hacer lo que quiera. De ahí sale el irrespeto al sábado, justamente, porque como el sábado es el cuarto mandamiento en la santa ley de Dios, si usted abole y quita la ley, la suprime, ya usted no tiene que guardar sábado. Y eso pues ha sido caldo de cultivo en la enseñanza de muchas personas. Pero como vimos en Mateo 4:23, cuando Cristo empezó su predicación, empezó enseñando, curando y sanando. Tres cosas: predicando, curando y enseñando, o viceversa. Y este programa tiene el deber de enseñar, siguiendo el ejemplo de Cristo, que la ley de Dios está aún vigente. ¿Y a qué se debe el asunto? En Israel habían más de 600 leyes diferentes que se dividían en dos grandes grupos: la ley moral de los 10 mandamientos, y todo el resto se dividía en lo que se llamaba la ley ritual. También habían leyes civiles, las que regían el gobierno de la nación. Hoy vamos a hablar de dos leyes en contraste, es decir, la ley ritual versus la ley moral. La Biblia nos presenta eso claramente, dos clases de leyes. Nosotros podemos encontrar eso en varios textos de la Biblia, pero dado el tiempo me voy a limitar a hacer un par de observaciones. En primer lugar, decirles que la ley de Dios, la moral, recibía varios nombres: ley de amor, ley real, ley de libertad. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Santiago 8 al 12, y de modo muy particular usted va a ver allí que a la ley se le llama la ley de la libertad y también la ley real. Eso es la ley moral. Ahora, nosotros tenemos que ubicar cuándo empezó y cómo se escribió la ley moral. Bueno, según la Biblia nos presenta en Éxodo 31:18, la ley de Dios fue escrita en tabla de piedra por el mismo Dios. Según lo dice Deuteronomio 31:18, Dios acabó de hablar con Moisés y con su dedo escribió en la piedra. Note, en piedra, símbolo de eternidad, para que no fuera olvidada ni se borrara. Ahora, ¿cuándo empezó a escribirse la ley ceremonial? La Biblia nos dice que la escribió Moisés, no Dios. Moisés acabó de hablar con Dios y escribió en un libro las tablas de pie de las órdenes morales, legales para el rito. La escribió en un libro, y nosotros encontramos que ese libro estaba fuera del arca, es decir, indicando su transitoriedad, mientras que las tablas de la ley estaban dentro del arca, indicando su eternidad. Además de eso, estaban en piedra.
Ahora, ¿en qué lugar fueron colocados los 10 mandamientos? Ya le dije que dentro del arca, según lo presenta Deuteronomio 31:36. Perdón, según Deuteronomio 31:18 la escribió Dios. Y según Deuteronomio 31:24 se escribió en un libro la ley que Moisés escribió. Ahora, ¿qué hizo Moisés con ese libro? Según Deuteronomio 31:26, Moisés la tomó y la puso al lado del arca del pacto de Jehová. Y este libro estuvo allí como testigo de que Dios había dado esas instrucciones. Ahora bien, ¿quitó Jesús la ley moral? No. La ley que quitó Jesús fue la ley que representaba el evangelio, que se le dio en figuras, en símbolo. Cada vez que un judío derramaba la sangre de un cordero, decía que venía el Mesías a derramar su sangre. Cada vez que se hacía una ofrenda en un altar, el judío tenía, por así decirlo, el evangelio como nosotros lo tuvimos hoy, con una diferencia, de que el judío tenía un evangelio en figura, en sombra, representativo. Hoy tú y yo tenemos el evangelio en la persona de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según dice Juan. Ahora, ¿cuál es la durabilidad de la ley de Dios? La Biblia dice que los mandamientos son eternos. En el Salmo 111, 7 y 8, allí nos dice que lo que Jehová hace con sus manos es eterno y dura por siglos de siglos. Mientras que los mandamientos rituales durarían hasta que viniera Jesús, porque los representaban a Él. Una vez llegado el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ya no tenían que ofrecerse leyes ceremoniales ni rituales, porque Jesús es el fin de esa ley ceremonial. Por eso la Biblia nos dice que Él la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Pero ¿cuál ley fue que clavó en la cruz? ¿La moral? ¿La que prohíbe robar, matar, adulterar, fornicar, etcétera, etcétera? No. Todo cristiano sabe que eso no se debe hacer. El problema estriba en que, como no quieren el sábado, sacan toda la ley, sacan todo y quedan aparentemente libres. Pero eso no es verdad. Esa es una falsa enseñanza que la inventó Satanás, porque Satanás es contrario a Dios, contrario a su ley, contrario a su gobierno. Ahora bien, ¿destruyó la muerte de Cristo esa ley? La Biblia dice que no. Si usted lee a Romanos 7, 7 y 12, si lee a Santiago 2:10, ahí se habla de que la ley es justa, buena y santa, de que es una ley de libertad y que es una ley real. Ahora, ¿qué efecto tuvo la muerte de Cristo sobre la ley ceremonial? La Biblia dice en Efesios 2:15 que Cristo dirimió, es decir, abolió, quitó con su carne la enemistad de la ley en orden a los mandamientos de rito, para edificar en sí mismo a dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, Cristo asume en su cuerpo ahora las leyes rituales, y usted jamás tiene que ofrecer un cordero, jamás tiene que ofrecer una paloma, jamás tiene que hacer un servicio ritual como lo hacían los judíos, porque Cristo en su carne, Él era cada uno de esos símbolos, y tan es así, indicando que los ritos habían terminado, que cuando Cristo murió en el Calvario, según Mateo 27, 50 y 51, cosa que nunca se había visto, el velo del templo, cuando el sacerdote estaba ofreciendo el rito del cordero de ese día, el velo se rompió de arriba a abajo sin mano, indicando Mateo 27, 50 y 51 que los ritos terminaron con la muerte de Cristo. Ahora bien, debemos nosotros seguir la voz de agoreros,
de falsos profetas, falsos ministros, que como dice la Biblia, enseñan mentiras por torpes ganancias? Mi Biblia dice que debemos seguir un así dice Jehová. Y es demostrable, no porque yo me quiera constituir en el abogado de Dios, porque Dios no necesita abogado, la verdad se defiende sola. Pero sí soy un testigo de la verdad en Cristo, y como un testigo de esa verdad tengo el deber de enseñarla y con la gracia de Dios de practicarla. Y hoy hemos querido presentar el contraste entre estas dos leyes: una ley eterna, moral, que es por siglo de siglos, y una ley transitoria de ritos y ordenanzas del culto que durarían hasta que Cristo llegó. Llegó Cristo, terminó la ley de los ritos, pero Él dijo en Mateo 5:17, no piensen que yo vine a abolir la ley moral, yo vine a cumplirla. Y cumplirla no significa que la cumplió por mí, sino para darme un ejemplo de obediencia. Por eso, amados televidentes, al presentar este contraste entre estas dos leyes, no hemos pretendido más que en el nombre del Señor decirte que no continuemos los engaños y las mentiras que se dicen desde muchos púlpitos, sino que basemos nuestros conceptos en un así dice la palabra de Dios. Porque ella, como dice la Biblia, sécase la hierba, pasan los tiempos, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Que Dios te bendiga, te guarde y ponga en ti paz. Y que tú, por la misericordia de Dios, y yo también, decidamos ser obedientes a los 10 mandamientos en la fe de Jesucristo. Será hasta el domingo, si Dios quiere, con un programa similar. Te esperamos, Dios mediante. Hasta entonces. Este es el Canal 57. El Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.